Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Cristian Flores de la materia de Economía Actual de México y la globalización de 10 a 11 de la mañana. Esta semana comenzamos hablando de los impuestos al comercio exterior en México en la era de las exportaciones de 1872 a 1930, y es que durante este periodo se observó una continuidad entre el antiguo régimen y la etapa de la Revolución, en donde el comercio exterior se mantuvo e incluso algunas ramas experimentaron un gran desarrollo, y por lo tanto los impuestos exteriores continuaron siendo importantes. Y es que la política arancelaria tuvo un papel importante en la integración de la economía mexicana en el mercado mundial, liberando las importaciones y eliminando los gravámenes de las exportaciones, donde en el año de 1890 el gobierno de Porfirio Díaz llevó a cabo una política arancelaria favorable al desarrollo de la industria nacional, de manera que se protegieran las manufacturas internas de sus competidoras extranjeras. Mientras que en la etapa de la Revolución Mexicana, pese a la ruptura política que conllevó la contienda armada, el comercio exterior se mantuvo y algunas ramas experimentaron un importante desarrollo de los ingresos, pues no dejaron de ser importantes. No obstante, fue la contienda revolucionaria quien aceleró la caída de los impuestos en conjunto de los ingresos federales, introduciendo nuevos gravámenes a la producción y exportación del sector externo, por lo que nuevos gobiernos se alejaban de la tradicional política del antiguo régimen y buscaban una relación diferente con la inversión extranjera, por lo que existió entre los gobiernos una preocupación de no depender solamente de los impuestos del comercio exterior, aumentando las fuentes alternativas de ingresos internos, como es el caso del impuesto del timbre y del impuesto sobre la renta. Continuando, comentamos sobre el tema hacia el mercado común norteamericano, donde se decía que cada nación dedicaría la mayor cantidad de trabajo a la producción de lo que es más eficiente, creando un ambiente libre de comercio, aunque muchos años después se demostró que la economía de Estados Unidos exportaba bienes que no eran producidos con los factores que contaba con mayor abundancia, lo cual esto estaba establecido en el proceso de integración, que el interés nacional significaba favorecer las condiciones de circulación de las mercancías producidas con el factor más abundante, mientras que en México tenía por escasez otros factores, por demografía comparada y por no desarrollo, una dominancia absoluta del factor trabajo poco calificado, y requería que en la negociación del instrumento de integración regional este factor no fuese excluido, como anteriormente al negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el cual la disposición de los negociadores que representaban al gobierno mexicano para incorporar el petróleo en las negociaciones fue correspondida por los estadounidenses, quienes también estaban indispuestos a incorporar el tema migratorio, pues curiosamente en ambos casos se trataba de factores abundantes en México. Pero ahora el instrumento al que hoy se abre una ventana de oportunidad es el mercado común de América del Norte, que por supuesto no solo ofrece ventajas a los intereses de México, y es que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte arroja tanto desde la perspectiva del gobierno de los Estados Unidos como desde la realidad económica de México rendimientos decrecientes a los efectos del déficit comercial, además de las disminuciones visibles en exportaciones desde México, aunque resultan comprensibles las razones por las que el gobierno de México no desea abrir la puerta a negociaciones que modifiquen una relación bilateral comercialmente provechosa. No es un dato menor relativo a la forma en la que el país encuentra crecientes dificultades para competir por los favores del mercado estadounidense frente a las ofertas provenientes de Asia y de algunos países del Caribe. La crisis económica global en curso tiende a evaporar el superávit comercial y, el peor de los casos, a reabrir normas proteccionistas que sugiere que la promoción del mercado no solo es un paso en la dirección correcta, es también un requerimiento que debe convertirse en un logro. Por último, la Facultad de Contaduría Pública realizó una transmisión en vivo con el maestro Víctor García Quintero, en donde comentó el tema La reforma laboral en acción, y menciona que a partir del 2012 comenzaron a cambiar las cuestiones en materia del derecho laboral,
donde en la Ley Federal del Trabajo se adicionaron más de 300 artículos, mientras que en el 2017 se perfiló la reforma laboral, por lo que hace a las instituciones la forma de impartir justicia de trabajo, haciendo adiciones y reformas a la Constitución, hasta que en la reforma del 2019 se incluyeron 600 reformas, adiciones y erogaciones. Pero hablando de la reforma del 2012, fue cuando se comenzó a hablar de definir el trabajo digno o docente, del hostigamiento y acoso sexual, se regula la subcontratación, que es el outsourcing, trabajo a menores de 15 años, el artículo 25 de los contratos individuales de trabajo, en donde se obliga a incorporar el CURP y el RFC del patrón y del trabajador, y donde nadie podía ganar menos del salario mínimo. También modalidades de contrato por temporada, la falta de documentos necesarios para la prestación del servicio, salarios vencidos con limitaciones de pago por un periodo de 12 a 15 meses y un pago del 2% de intereses. Se reconoció como medio de pago el depósito en cuenta bancaria, también el otorgamiento de créditos para facilitar el acceso a servicios bancarios, la obligación del patrón de informar en los 5 días hábiles a la autoridad jurisdiccional la terminación de la relación laboral, la implementación y uso de las normas oficiales mexicanas, el otorgamiento de permisos de paternidad de 5 días laborables con goce de salario, además de no exigir certificados médicos de embarazo en la contratación. Se regula el trabajo a domicilio y se modifican las sanciones en caso de muerte de trabajo por riesgo laboral, siendo una indemnización de 5,000 días de salario en lugar de 730, entre otros artículos más. Mientras que en la reforma del 2017 fueron reformas constitucionales como son el artículo 107 constitucional, que habla en materia laboral cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin a un conflicto de trabajo individual o colectivo, y fracciones del artículo 123, adicionando la fracción 18 cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo, se deberá acreditar que se cuenta con la representación de los trabajadores. La fracción 19 que habla de los paros que serán lícitos cuando el exceso de producción haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite contable. La fracción 20 que habla de la resolución de las diferencias o conflictos entre los trabajadores y patrones, donde también nacen los centros de conciliación y los tribunales laborales federales y locales. Y la fracción 21 que dice que si el patrón negara someter sus diferencias al cumplir con la resolución, se dará por terminar el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe de 3 meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Con esto yo concluyo mi participación. Muchas gracias por su atención y buen día.